No sé si se enteraron, pero hace poco los planetas se alinearon. Todos coincidieron para alinearse como se ve en la típica foto del sistema solar, cosa que solo pasa 400 años. O sea que tuvimos suerte de vivir justo ahora. Y eso me hizo pensar sobre los conspiranoicos. Ya saben, personas, ¿cómo lo digo para que no suene tan feo? Yo soy un pendejo, soy un pendejazo, que nací con retraso. Tontitas. Voy a contarles y explicarles un poco de las conspiraciones más populares y otras que pues sí son un poquito más reales, ¿no? Que yo creo esta noche sí te dejan algo en qué pensar, sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. Empezaré en los más wholesome para ir al final con lo más turbio interesante. Así que quédate un ratito, ¿no? Porque en serio, el mundo en donde viven es completamente... Empezando con esto, los conspiranoicos viven en una tierra plana. Sí, siempre se nos mintió sobre esto, ya que, escuchen, las élites nos controlan, no quieren que sepamos la verdad. El por qué nos esconderían toda la verdad sobre nuestro mundo, incluyendo siquiera su forma, pues la verdad no lo sé. A ver, y para que una tierra plana funcione, se supone que la gravedad no existe. Si fueron a la primaria, sabrían que hay algo que nos mantiene pegados al suelo y que no hace que nos salgamos así volando, güey. Es causada por la curvatura del espacio-tiempo, que se produce por la distribución desigual de la masa. Se entiende más fácil en esta imagen. Pero si la Tierra es plana, entonces, ¿qué nos mantiene pegados? Pues es que mira, la Tierra va subiendo y pues como está subiendo tan rápido hace que nosotros nos quedemos pegados. Miren, ni va a hablar más de la Tierra plana, la verdad, pero... O sea, hasta la fecha hay personas que creen fielmente en que la Tierra es plana. Ah, sí, dicen que hay algo después de la Antártida. ¿Qué cosa? Pues no sé, es que nadie cruzó para allá, bro. Solo el gobierno sabe. Pero hay cuidado, que si intentas cruzar la Antártida te van a dar misiles y pues de ahí no pasas. Ey, hablando de militares y misiles y eso, ¿por qué no hablamos de...? Es lindo de verdad recordar el Área 51. Esos años donde absolutamente todo el mundo pensaba que el Área 51 se encontraba experimentando con aliens. Yo y mi hermano robando en el Área 51. El alien que nos acabamos de robar. Neta, está bien horrible este meme. De hecho, por ahí del 2019 se hizo muy viral un evento de un random de Facebook. El evento iba de invadir el Área 51. Créanme que en su tiempo esto fue algo bien épico, pero pues ahorita sí ya lo veo bien estúpido. Porque no solo era de que las personas iban a invadir el Área 51, sino que iban a ir corriendo directo como Naruto. Así, las balas no les iban a dar y pues sí. A ver, uno que otro sí iba a poder llegar, ¿no? O sea, si realmente 3.5 millones de personas invadieran el Área 51 así corriendo a lo pendejo, igual y creo que alguien sí llega, ¿no? Ahora, ¿cómo creen que acabó pues todo este pedo? Bueno, pues en que el gobierno de Estados Unidos pues al Chile no se lo tomó nada bien, incluso amenazó en que en caso de que hubiera gente que sí se le ocurriera hacer eso, pues no iban a tener miedo en dispararles. We can move faster than their bullets. Let's see them aliens. It's been enough to spook the Air Force. One of the many reasons Air Force officials don't want people to trespass on the base, they are worried some might be killed. Quote, any attempt to illegally access military installations or military training areas is dangerous. Fuera de todo el revuelo y la cultura alrededor del Área 51, es que por un tiempo esta base sí fue una base militar ultra secreta en la que se tenía entendido que probaban con nueva tecnología aeronáutica y pues cosas de aviones y pues cosas así, ¿no? Ya saben, acá de pues de guerra, ¿no? Pero ¿por qué se la ocultaban a todos? Pues oye, a ver, no quieres que todo el mundo, en especial, a ver, la competencia se enterara de tus avances. En serio, créanme que si allá afuera de verdad hay alguna base ultra secreta así donde experimentan con alienígenas y les hacen entrevistas, güey, y autopsias y no sería para nada en la Área 51, sino pues en una área pues realmente ultra secreta, no sé, tal vez en una, pues no sé, en una montaña random de por ahí, en algún bosque o tal vez hasta en la
la Antártida como tal, o sea, no es una conspiración, obvio existe, ¿no? Pero hay un chingo, neta, un chingo de conspiraciones alrededor de esta misma. Al ser uno de los lugares más hostiles y vastos del planeta Tierra, pues es obvio, ¿no? Que pueden esconderse ahí muchas cosas así, ahí debajo de todo el hielo, así. Así que les voy a contar un poquito de estas conspiraciones que hay sobre o alrededor de la Antártida. Pero pues se las voy a contar un poquito rápido, ¿no? Pues para que no se alargue mucho el video. Voy a referirme, pues, a estas personas como nacos, ¿va? O sea, ya saben por qué. Nacos. Miren, hay unos loquitos de por ahí que dicen que en realidad nunca se quitó la vida y que en realidad se escapó a una base secreta en la Antártida, ya que los nacos hicieron una base gracias a sus compas los aliens y que descubrieron la inmortalidad y que... A ver, neta, esto no debería considerarse como una conspiración, sino como un fanfic, no mames. En medio de la Antártida hay un hoyo gigante así, güey, donde viven especies prehistóricas y que sobrevivieron al meteoro. Y pues también existen los reptilianos y que pues por ahí se pasa el piratita de Culiacán. Y que imágenes satelitales han observado una formación montañosa que algunas personas afirman es una pirámide artificial, posiblemente construida por una civilización antigua o extraterrestre. Según dije que eran muchas, pero pues al chile como que todas hablan de lo mismo, ¿no? De que es que hay una cosa escondida ahí, neta. O sea, ahí, mira, en estas coordenadas específicas hay un ovni enterrado, net. Ok, a partir de este punto empezaremos a hablar de las conspiraciones que de verdad son conspiraciones. Conspiraciones bien conspiranoicas que ningún conspiranoico experto en conspiraciones nos podría explicar la conspiración conspirada. Pero antes, menciones honoríficas, algunas teorías que ya todos saben que existen y pues que al chile no había mucho de qué hablar de ellas. El alunizaje nunca ocurrió. Pues según que no llegaron a la luna y que pues fue una producción bien chingona hecha en el Área 51. Los Illuminatis, estos güeyes nos controlan desde las sombras. Estas madres que dejan los aviones nos controlan la mente, neta, ¿qué pedo? Paul McCartney se murió y lo reemplazaron. Siempre recordaré que en esta portada, según, este güey va de muerto porque pues no tiene zapatos. De papa o de, pues del que, ajá, estos son sus familiares así, ¿no? Y este es el que lo entierra, ¿no? Y que hay algo en el bocho de atrás, ¿no? Ahora sí viene lo chido. XDD. Las conspiraciones que presentaré no son tan fumadas como las puestas anteriormente, porque en la vida real no pasan estas cosas, no mames. La veracidad de estas conspiraciones no es total, pero sí son más creíbles que las mamadas que vimos antes. Tráiganse su Splash Tears con electrolitos, porque les voy a abrir los ojos bien cabrón. Creo que para ninguno de nosotros es sorpresa, y mucho menos en estos tiempos, que el término privacidad ya no existe tanto, o ya de plano no existe. Y no tanto porque un agente del FBI esté 24/7 vigilándonos, sino porque literalmente nosotros ya le regalamos toda nuestra información. O sea, solo piensa, un software capaz de saber toda la información de una persona, desde el dónde vive, quiénes son sus familiares, sus amigos, hasta cosas más íntimas como los gustos, opiniones políticas, gustos generales, saber todo, güey. Sí, ok, son las redes sociales, neta, no me importa, menos mi privacidad, güey. Al chile ya me da igual. Eso es lo que nos han hecho pensar, que nuestra privacidad ya no vale nada. De hecho, no sé si alguien se ha pasado a leer todos los términos y condiciones de cada aplicación que descargamos. Nadie hace eso. Y mucho menos nadie va y dice, nah, no me voy a instalar esta aplicación porque en el apartado seguimiento del usuario avisa que me van a grabar 24/7 y que esa información puede ser vendida a empresas externas para saber qué anuncios ponerme en la cara y así. Y si es que quieres vivir cómodamente en pleno 2025, no puedes no descargar alguna aplicación solo por el hecho de que comparte tu información con o sin tu consentimiento. Y es que hay muchas pruebas de esto. Y una forma de probarlo por ti mismo es esta. Empieza a hablar de comprar algo que tú normalmente no comprarías. Algo que ni siquiera hayas buscado antes. Yo, por ejemplo, una guitarra eléctrica. Obvio no lo busques en Google ni nada, solo háblalo. Vas a ver cómo en algún lado, especialmente Facebook, así de forma que parece esta coincidencia, va a aparecer un anuncio de una guitarra eléctrica. ¿Qué? El tema de la vigilancia no puede tener como mucho de tétrico. Hasta que nos vamos a China. Tienen a todos, pero vigilados horrible. No comparten las mismas aplicaciones, ni juegos, ni redes sociales con nosotros. Así ellos pueden, pues, manipular completamente la opinión de todos.
la moda de los jóvenes, lo que está bien hacer, lo que no, lo que es la verdad absoluta y lo que no, todo dependiendo de lo que quiera el gobierno. Teniendo en cuenta que esto ya existe, no sería descabellado pensar que nosotros también pasamos por algo similar, habiendo manipulación en todos lados, noticias falsas, sensacionalistas o incluso creando eventos que se pueden usar como bombas de humo para desviar toda la atención de eventos realmente importantes. Hablaría un poco más de conspiraciones como acá bien reales, acá bien 100% real, no fake, pero pues muchas son muy iguales a esta o muy relacionadas a esta. La mayor conspiración y que en realidad está sucediendo es esta: el control masivo de la población. Eso sería todo, muchachada. Espero que hayan disfrutado el videito. Espero que hayan disfrutado el videito y que aprendieran algo, pues acá curioso, ¿no? Una pendejada también. O un dato curioso pendejo. Soy Alesidor y nos vemos ahora mismo. Oigan, estoy acabando de editar esto y no sé si vieron que en Argentina encontraron algo así como archivos así todos nacos y luego estaban diciendo que en un archivo desclasificado aparecía que Adolf se habría escapado a vivir a Argentina. O sea, tal vez no se fue para la Antártida, pero pues para Argentina igual y sí está ahí, no. Por cierto, muchas gracias a la gente que sigue apoyando los videos. Aquí deberían que estar apareciendo los miembros, pero no tengo miembros porque pues no mames, me voy un año y todavía quiero que haya miembros, pues no seas güey. Nos vemos en el próximo video. Voy a tratar de subir video cada fin de semana, cada sábado al mediodía. Ya sea un short o un video así bien, pero pues bueno. Nos vemos. Adiós.